1999. Un día cualquiera en Buenos Aires, el último cartel del icónico hipopótamo verde fue descolgado en silencio. Las persianas bajaron definitivamente. ¿Qué pasó con el rey de las hamburguesas? En los años 80, Pumpernickel dominaba la Argentina con más de 70 locales. Era el paseo familiar por excelencia, el paraíso de las papas Frenny's y el sándwich Mobur. Fiestas infantiles, bandejas repletas y el primer sabor del fast food para toda una generación. 2 décadas después, todo desapareció. Las luces se apagaron, los locales fueron ocupados por otras marcas y el ruido de las multitudes fue reemplazado por una nostalgia amarga. ¿Cómo un monopolio absoluto colapsa hasta extinguirse en solo 10 años? La culpa no fue solo de la llegada de McDonald's. Fue una mezcla letal de juicios internacionales por plagio, franquicias descontroladas y la soberbia de negarse a evolucionar. Esta es la historia de Pumpernickel, el ascenso meteórico y la brutal caída del gigante que perdió su propia identidad. Corría el año 1974. La Argentina era un país con una identidad gastronómica inquebrantable, tallada a fuego, literalmente. En las calles de Buenos Aires, el ritual de la comida era sagrado. Las familias se reunían los domingos alrededor del asado. Los trabajadores de traje se sentaban en los clásicos bodegones para ser atendidos por mozos de oficio, con camisa blanca y moño, que recitaban el menú de memoria. La pizza al corte en la calle Corrientes, el choripán al paso, el café en el bar de la esquina. Todo tenía su tiempo, su pausa, su ceremonia. Comer era un acto social que exigía cubiertos de metal, platos de loza y manteles de tela. En este escenario de tradiciones rígidas, la idea de entrar a un local, hacer fila, pagar antes de consumir, recibir la comida en una bandeja de plástico y comer con las manos en menos de 20 minutos parecía una completa locura. Una ofensa a la cultura de la carne y al paladar local. Sin embargo, el empresario argentino Alfredo Lowenstein veía algo que los demás no lograban percibir. Lowenstein, un hombre de negocios astuto, había viajado a Estados Unidos y había observado de primera mano el furor del modelo de comida rápida que estaba transformando el paisaje urbano y comercial norteamericano. Marcas que hoy son gigantes globales estaban demostrando que no solo vendían hamburguesas, sino que vendían eficiencia, estandarización y modernidad. Lowenstein se hizo una pregunta audaz. ¿Por qué no traer este concepto a la Argentina? El riesgo de la inversión era monumental. Introducir el concepto del fast food en el país de las vacas, las pampas y el orgullo cárnico podía ser visto como una herejía culinaria. Pero Lowenstein tenía un as bajo la manga, una ventaja estratégica invaluable: sus sólidas conexiones familiares con la industria frigorífica. Su hermano, Ernesto Lowenstein, era una de las figuras clave detrás de Patty, la marca que había popularizado el medallón de carne picada comercial en los hogares argentinos. Alfredo sabía que, si iba a vender hamburguesas al estilo americano, la materia prima debía ser innegablemente argentina y de una calidad impecable. No podía fallar en la carne, porque el consumidor argentino no perdonaría un producto mediocre. Con la cadena de suministro asegurada, faltaba construir el concepto visual. Necesitaba un nombre que sonara internacional, moderno, distinto a cualquier cosa que existiera en el mercado local. La inspiración llegó de un lugar inusual. Un tipo de pan de centeno alemán, el Pumpernickel. Aunque los sándwiches que vendería no tendrían absolutamente nada que ver con ese pan negro y denso, la sonoridad de la palabra fue recortada y adaptada por su impacto fonético. Así nació Pumpernickel. Para coronar la marca necesitaban un emblema, un logotipo que atrajera a las familias, a los adolescentes y, sobre todo, a los niños. Diseñaron la figura de un simpático hipopótamo verde llamado Nick. Su imagen redonda, amigable y caricaturesca sería el faro que iluminaría las calles. El diseño de los locales también se propuso romper moldes. Colores brillantes, tipografías modernas, grandes ventanales y una estética vibrante que imitaba casi a la perfección a los gigantes del norte. A finales de 1974, el primer local de Pumpernickel abrió sus puertas en la calle Suipacha, en pleno microcentro de la ciudad de Buenos Aires. El impacto fue inmediato y sísmico.
En un barrio dominado por oficinas, bancos y un ritmo frenético, los oficinistas porteños descubrieron una solución brillante para sus almuerzos. Ya no era necesario perder 1 o 2 horas en un restaurante tradicional. Podían entrar a Pumpernickel, pedir su comida en el mostrador, recibirla en minutos envuelta en papel y volver al trabajo. Entrar a ese primer local era como cruzar un portal hacia otra dimensión comercial. El olor a aceite de freír nuevo, la iluminación fluorescente, los uniformes impecables de los empleados, el sonido de las cajas registradoras rápidas. Todo estaba milimétricamente calculado. Los clientes, al principio confundidos por la falta de mozos que tomaran su pedido en la mesa, rápidamente se adaptaron a la novedad del sistema de autoservicio. El menú fundacional era simple, pero introdujo al vocabulario argentino conceptos que hoy son cotidianos. Comenzaron a sentarse las bases para lo que más tarde se popularizaría como el sándwich Mobur y las icónicas papas fritas, bautizadas como Frennies, servidas en características cajitas de cartón. Se introdujo el concepto del combo, donde la bebida, la hamburguesa y las papas conformaban un paquete completo y estandarizado. Pero más allá de la comida, lo que Pumpernickel estaba vendiendo era una experiencia aspiracional. Para la emergente clase media argentina de los años 70, consumir en Pumpernickel era una forma de saborear la modernidad, de sentirse parte de una tendencia global sin tener que subirse a un avión. Era la americanización de la experiencia gastronómica, pero inteligentemente adaptada al paladar local con carne de primer nivel. El riesgo inicial de Lowenstein se disipó rápidamente. Los argentinos no rechazaron el modelo. Lo abrazaron con un fervor que superó todas las proyecciones. El local de la calle Suipacha comenzó a desbordar de gente. En las horas pico, las filas se extendían hacia la vereda. El modelo de negocio demostró ser no solo viable, sino una mina de oro operativa. La maquinaria estaba encendida. Pumpernickel había logrado lo impensable: educar al consumidor argentino y cambiar para siempre la forma en que el país comía en la calle. Este primer éxito espectacular fue la chispa que encendió el motor de un imperio. Alfredo Lowenstein sabía que un solo local exitoso no cambiaba la historia. La fundación estaba construida, el hipopótamo verde había dado su primer paso firme, y el terreno estaba preparado para una expansión agresiva. El fenómeno recién comenzaba. El éxito rotundo del local fundacional en la calle Suipacha fue apenas el prólogo de una historia mucho más grande. Para principios de la década de 1980, Pumpernickel ya no era simplemente una curiosidad en el microcentro porteño. Se estaba convirtiendo en un fenómeno cultural imparable. La clase media argentina, que históricamente destinaba sus fines de semana a los largos almuerzos caseros o a las tradicionales pizzerías de barrio, comenzó a cambiar sus hábitos. Alfredo Lowenstein comprendió rápidamente que su concepto no solo funcionaba para los oficinistas apurados de lunes a viernes, sino que tenía un potencial masivo como destino de entretenimiento y ocio. La estrategia de expansión dio un giro agresivo. Pumpernickel salió del centro financiero y comenzó a conquistar los barrios residenciales más poblados de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Empezaron a aparecer locales con sus inconfundibles fachadas luminosas en avenidas clave de Belgrano, Caballito, Flores y Palermo. El logotipo del simpático hipopótamo verde se transformó en un faro visual en el paisaje urbano nocturno. Con esta expansión, el menú fundacional se consolidó y nacieron los verdaderos íconos de la marca, aquellos que quedarían grabados a fuego en la memoria gustativa de toda una generación. El estandarte del menú era el sándwich Mobur, una hamburguesa que se convirtió en la respuesta nacional a las grandes cadenas extranjeras que aún no habían pisado el país. Pero el verdadero furor, el producto que despertaba pasiones, eran las papas Frennies. Se trataba de papas fritas con un corte acanalado, servidas en unas características cajitas de cartón con un diseño a cuadros verdes y rojos. El sabor de las Frennies, sumado al ritual de sumergirlas en un ketchup de fórmula propia, se volvió un clásico indiscutido. La revolución comercial de Pumpernickel no solo alteró la dieta urbana, sino que redefinió el concepto del paseo familiar en la Argentina. Ir a comer a Pumpernickel se convirtió en el premio máximo para los niños de la época. Las familias enteras peregrinaban los sábados y domingos hacia el local más cercano.
Las bandejas de plástico marrón se llenaban de combos, y los comedores, decorados con asientos de fibra de vidrio y mesas ancladas al piso, estallaban de ruido y movimiento. Pumpernickel fue pionero en un nicho que hoy parece evidente, pero que en aquel entonces era revolucionario: los cumpleaños infantiles. Festejar un cumpleaños en el local, con el personal cantando, coronas de cartón en la cabeza de los niños y algún empleado disfrazado del hipopótamo Nick, era el máximo símbolo de estatus infantil en los 80. Los salones se llenaban de pibes corriendo entre las mesas, mientras los padres disfrutaban de la rapidez y limpieza del servicio. Al mismo tiempo, la cadena logró capturar a otro segmento demográfico crucial: los adolescentes. En una época donde los puntos de encuentro seguros y modernos escaseaban, las sucursales de Pumpernickel se convirtieron en el refugio perfecto. Los viernes y sábados por la noche, las veredas de los locales en avenidas como Cabildo o Santa Fe se atestaban de jóvenes. Comprar un cono de helado o una bebida era la excusa suficiente para pasar horas charlando, mirando quién entraba y salía, y sintiéndose parte de la modernidad. Era, en esencia, la red social analógica de la juventud ochentosa. Para sostener este ritmo frenético de crecimiento y llegar a cada rincón del país, desde Mar del Plata hasta las grandes capitales provinciales, la empresa tomó una decisión que cambiaría su estructura para siempre: la implementación del sistema de franquicias. En aquel momento, franquiciar una marca era un modelo de negocios relativamente nuevo y poco explorado en el mercado argentino. Para inversores locales, comprar una franquicia de Pumpernickel era visto como adquirir una máquina de imprimir billetes. El riesgo percibido era nulo. La marca se vendía sola. Decenas de empresarios comenzaron a adquirir licencias. Pumpernickel les proveía los manuales de operaciones, los diseños arquitectónicos, la cartelería y, por supuesto, el acceso a la materia prima estandarizada. La expansión se aceleró a un ritmo vertiginoso. Los locales se multiplicaban mes a mes, cubriendo las principales plazas del país y consolidando un monopolio absoluto en el rubro de la comida rápida. Sin embargo, detrás de esta euforia expansiva, se estaba gestando una tensión silenciosa. El sistema de franquicias requería algo más que cobrar regalías y entregar manuales. Requería una auditoría constante, un control de calidad implacable y una supervisión férrea sobre los dueños de cada local. En el fragor de la expansión y con las cajas registradoras facturando a niveles récord, la junta directiva pasó por alto la vulnerabilidad de su propio sistema. Se estaban plantando las semillas de un problema estructural profundo. Al delegar la operación del día a día a terceros esparcidos por toda la geografía argentina, Pumpernickel comenzó a ceder, lentamente y sin darse cuenta, el control sobre el activo más importante que tenía: la experiencia del cliente. Pero en ese momento, a mediados de los años 80, a nadie parecía importarle. El rey de las hamburguesas estaba en plena conquista. Su trono era indiscutido y la idea de que aquel modelo pudiera fallar parecía una absoluta imposibilidad. Hacia fines de la década de 1980, Pumpernickel ya no era una simple cadena de comida rápida. Se había convertido en una institución nacional. El hipopótamo verde había trascendido los límites de las bandejas y los mostradores para transformarse en un emblema omnipresente de la cultura popular argentina. La expansión que había comenzado tímidamente en el centro porteño ahora era un imperio consolidado. En su momento de máximo esplendor, la marca llegó a ostentar más de 70 sucursales operativas en todo el país. Desde la bulliciosa peatonal Florida hasta las principales avenidas de Córdoba, Rosario y Mar del Plata, la cartelería luminosa de Pumpernickel era parte insustituible del paisaje urbano. La facturación tocaba cifras récord, impulsada por un monopolio absoluto del mercado. Comer un sándwich Maubour no era solo saciar el hambre, era participar de un rito de pertenencia. La marca penetró tan profundamente en la sociedad que su logotipo empezó a aparecer en lugares que nada tenían que ver con la gastronomía. Alfredo Lowenstein y su equipo directivo entendieron que, para consolidarse como líderes indiscutidos, debían estar en todos lados. Así fue como Pumpernickel desembarcó con fuerza en el deporte motor, una verdadera pasión de multitudes en la Argentina. Los fanáticos del automovilismo de los 80 aún recuerdan con nostalgia los autos del TC2000, como el icónico Ford Sierra, luciendo con orgullo el enorme logo de Pumpernickel en el capó y en los laterales.
La marca patrocinaba competencias, aparecía en el prime time de la televisión abierta y lanzaba campañas publicitarias masivas que quedaban grabadas en el inconsciente colectivo. Para los pibes de aquella época, el merchandising de Pumpernickel era un objeto de deseo. Vasos de vidrio estampados con la cara del hipopótamo, remeras, calcomanías y pequeños juguetes que venían en los combos infantiles se convirtieron en trofeos escolares. Las familias ahorraban para llevar a sus hijos el fin de semana, y los adolescentes hacían de los locales su punto de encuentro oficial. Pumpernickel había logrado el sueño dorado de cualquier corporación: convertirse en un verbo, en un adjetivo, en un pedazo del ADN cultural de su tiempo. Sin embargo, el aire en la cima de la montaña suele ser engañoso. Cuando una empresa logra abarcarlo todo, cuando los competidores locales quedan reducidos a cenizas y los números en los balances solo muestran flechas verdes ascendentes, se genera un fenómeno psicológico peligroso en los pasillos corporativos: la ilusión de invulnerabilidad. Esa ilusión de invulnerabilidad comenzó a tejer una trampa invisible alrededor de la junta directiva. Pumpernickel creía tener a los consumidores argentinos cautivos, y durante un buen tiempo fue exactamente así. Al no existir otra cadena con un nivel de estandarización comparable, la empresa se relajó. El razonamiento en las oficinas era letalmente simple. Si los locales están llenos todos los fines de semana y las cajas desbordan de billetes, ¿para qué cambiar algo? Esta complacencia se tradujo en un estancamiento dramático de la experiencia del cliente. Mientras el mundo del fast food a nivel global evolucionaba hacia locales más dinámicos, menús más variados y sistemas de cocción más eficientes, Pumpernickel se quedó congelado en el tiempo. Sus locales, que en 1975 representaban la vanguardia absoluta, comenzaron a verse avejentados hacia finales de los 80. Los colores naranjas y marrones, los asientos de fibra de vidrio anclados al suelo, la iluminación dura y los baños que ya no mantenían el brillo de antaño empezaron a delatar la falta de inversión. El menú sufrió el mismo destino. No había innovación. El sándwich Mobur y las papas Frenny's seguían siendo los pilares, pero la oferta no se ampliaba. La calidad de la atención al cliente, que al principio era una prioridad absoluta con empleados entrenados al estilo norteamericano, empezó a decaer levemente. Las filas eran más lentas, el pan a veces no estaba tan fresco, y la limpieza de los salones en hora pico dejaba mucho que desear. Pero el verdadero problema no era que Pumpernickel estuviera cometiendo errores fatales en ese momento. El problema era su soberbia. La cúpula directiva miraba el mapa de Argentina plagado de puntos verdes y sentía que ninguna tormenta podría derribarlos. Estaban tan enfocados en cobrar las regalías de sus más de 70 franquicias y disfrutar de su estatus de ícono nacional, que dejaron de mirar por la ventana. No se dieron cuenta de que el consumidor argentino estaba cambiando, volviéndose más exigente y más expuesto a las tendencias internacionales. Y lo más grave, ignoraron las advertencias de que el mundo se estaba encogiendo. En su castillo de papas fritas y hamburguesas, Pumpernickel bajó la guardia justo cuando el cielo empezaba a nublarse. Creían que correrían solos en la pista para siempre, sin imaginar que, a miles de kilómetros de distancia, un gigante de arcos dorados ya estaba empacando sus valijas, con destino a Buenos Aires. El 24 de noviembre de 1986, la burbuja de cristal en la que vivía Pumpernickel estalló de la manera más espectacular y pública posible. Hasta ese día, la junta directiva operaba bajo una premisa que parecía inquebrantable: el paladar argentino les pertenecía. Pero la globalización comercial estaba empezando a derribar fronteras, y la Argentina, que en ese momento intentaba estabilizarse con nuevas políticas económicas, se convirtió en un territorio sumamente atractivo para la expansión de las corporaciones multinacionales. Esa mañana de primavera, sobre la transitada avenida Cabildo en el barrio porteño de Belgrano, se levantó el telón de una nueva era. McDonald's abría las puertas de su primer local en la Argentina. El impacto no fue simplemente comercial, fue un choque cultural. Las filas de personas ansiosas por entrar daban la vuelta a la manzana, bloqueando el tránsito peatonal y generando un nivel de histeria colectiva que Pumpernickel no veía desde sus primeros años de gloria. Pero lo verdaderamente devastador para la cadena nacional no fue la cantidad de gente, sino lo que esa gente encontró una vez que cruzó las puertas de cristal,
con los inconfundibles arcos dorados. Entrar al nuevo McDonald's era como viajar al futuro. Todo el concepto de comida rápida que Pumpernickel había introducido una década atrás, los norteamericanos lo habían perfeccionado a un nivel casi militar. El contraste visual y operativo era brutal. Mientras los locales del Hipopótamo Verde mostraban signos de desgaste, con sus cerámicas opacas y luces cálidas, el gigante de Illinois deslumbraba con cocinas de acero inoxidable reluciente, a la vista del público, iluminadas como quirófanos. El sistema de atención de la cadena estadounidense funcionaba con una precisión milimétrica. Los jóvenes empleados, entrenados bajo estrictos manuales internacionales, se movían con una velocidad coreografiada que dejaba en evidencia la lentitud que, poco a poco, se había apoderado de las cajas de Pumpernickel. En McDonald's, la hamburguesa era exactamente igual a la que se servía en Nueva York o en Tokio. Mismo peso, misma cocción, misma presentación impecable. Frente a esta exhibición de poderío corporativo, la reacción inicial en las oficinas de Pumpernickel fue la negación. Aferrados a su inmensa red de franquicias y a su arraigo en la cultura local, los ejecutivos subestimaron la amenaza. Creían que el furor por McDonald's era solo una moda pasajera, un esnobismo temporal de los vecinos de Belgrano. Se convencieron de que el público argentino siempre preferiría el sándwich Marlboro y que un solo local extranjero no podía hacer temblar a un imperio consolidado. Fue el error de cálculo más grave de su historia. La negación corporativa chocó de frente con la realidad de los consumidores. A medida que McDonald's abría nuevas sucursales en puntos estratégicos, como la peatonal Florida y los incipientes centros comerciales, el cliente argentino comenzó a experimentar una dolorosa epifanía. Al comparar ambas experiencias de forma directa, el velo de la nostalgia cayó, dejando al descubierto todas las deficiencias de Pumpernickel. El público, especialmente la clase media que empezaba a viajar y a conocer los estándares internacionales, se dio cuenta de que el rey local se había estancado. De repente, los asientos de fibra de vidrio de Pumpernickel se sentían incómodos. Los baños de las sucursales franquiciadas, muchas veces descuidados, no podían competir con la limpieza obsesiva del nuevo rival. Y lo más letal, la comida. Las icónicas papas Frenny's, aunque amadas por su sabor, empezaron a perder terreno frente a las papas fritas doradas, delgadas y perfectamente estandarizadas de McDonald's. Además, el gigante estadounidense atacó directamente el corazón del modelo de negocios de Pumpernickel, el segmento infantil. Con la introducción de la cajita feliz y sus juguetes licenciados por grandes estudios de Hollywood, McDonald's se robó la atención de los niños de manera fulminante. Festejar el cumpleaños en el local de los arcos dorados, con áreas de juegos monumentales y coloridas, pasó a ser el nuevo símbolo de estatus en los patios de las escuelas, desplazando rápidamente al viejo y querido Hipopótamo Verde. Pumpernickel comenzó a sangrar clientes de forma silenciosa pero constante. La maquinaria perfecta que alguna vez fue, ahora se veía pesada y obsoleta. Intentaron reaccionar, pero su propia estructura jugaba en su contra. A diferencia de McDonald's, que mantenía un control corporativo férreo sobre sus operaciones iniciales en el país, Pumpernickel dependía de una vasta red de dueños de franquicias. Implementar cambios radicales en el menú, rediseñar los locales o exigir nuevos estándares de limpieza requería convencer a decenas de inversores individuales que no estaban dispuestos a gastar dinero de sus propios bolsillos. La competencia se volvió asfixiante. El mercado ya no era un monopolio, sino un campo de batalla donde el jugador local estaba en clara desventaja táctica y financiera. Pumpernickel pasó de ser el líder indiscutido a jugar a la defensiva, intentando retener a un público que cada fin de semana elegía la novedad y la pulcritud extranjera. Sin embargo, justo cuando creían que la llegada de McDonald's era el mayor de sus problemas, el horizonte se oscureció por completo. En 1989, otra corporación multinacional cruzó las fronteras argentinas, pero esta vez el nuevo competidor no venía solo a quitarles clientes, venía a arrebatarles su propia identidad en los tribunales. Corría el año 1989. La Argentina atravesaba uno de los momentos económicos y sociales más oscuros de su historia contemporánea, marcado por una hiperinflación salvaje que devoraba el poder adquisitivo día a día.
En este clima de extrema volatilidad, donde los precios en los supermercados se remarcaban 2 o 3 veces por jornada, sobrevivir comercialmente ya era una hazaña. Para Pumpernickel, la presión de mantener sus operaciones a flote se sumaba a la constante sangría de clientes que McDonald's le venía provocando desde su llegada. Sin embargo, el golpe más devastador de ese año no vendría de la crisis económica, ni siquiera de los arcos dorados, sino de un tribunal internacional. Ese mismo año, otra corporación gigante del fast food mundial decidió desembarcar en el país: Burger King. La llegada de la marca nacida en Miami no solo significaba sumar un competidor de peso pesado al mercado local, sino que encendía la mecha de una bomba de tiempo que Alfredo Lowenstein había plantado, quizás de forma estratégica o por simple exceso de confianza, 15 años atrás. Desde su fundación en 1974, Pumpernickel había utilizado un logotipo sumamente característico: el nombre de la empresa intercalado entre dos mitades de un pan de hamburguesa, con colores rojo, naranja y ocre. Para los argentinos, ese diseño era sinónimo de la infancia, de los cumpleaños felices y del hipopótamo verde. El problema, que muy pocos conocían fuera del ámbito corporativo, era que ese logotipo no era original. Era una copia casi al carbónico del histórico emblema global de Burger King. Durante los años 70 y principios de los 80, cuando la economía argentina estaba más cerrada, las marcas internacionales miraban hacia otros mercados más rentables y no existía Internet. Pumpernickel pudo operar con este diseño sin mayores consecuencias. En un mundo analógico, el plagio pasó completamente desapercibido para los ejecutivos estadounidenses y para el consumidor local. Pero al pisar suelo argentino en 1989, los abogados y directivos de Burger King se encontraron con un escenario surrealista. El mercado estaba inundado por una cadena líder que usaba descaradamente su identidad visual. La corporación multinacional no dudó un segundo ni mostró piedad. Con todo el peso de su maquinaria legal global, Burger King presentó una demanda fulminante por plagio y uso indebido de marca contra Pumpernickel. El caso escaló rápidamente en los tribunales argentinos. Era una batalla judicial de proporciones inéditas para el sector gastronómico local. Los directivos de Pumpernickel intentaron defender su posición, argumentando que su marca ya estaba profundamente arraigada en el país y que los derechos debían proteger a la empresa nacional que había desarrollado el mercado. Pero frente a las leyes internacionales de propiedad intelectual y la evidencia visual irrefutable, era tratar de tapar el sol con las manos. El fallo de la justicia fue un impacto directo a la línea de flotación de la empresa. Los tribunales fallaron a favor de Burger King y le prohibieron terminantemente a Pumpernickel seguir utilizando el logotipo de los panes. La orden judicial obligaba a la cadena argentina a retirar de inmediato cualquier elemento visual que incluyera el diseño plagiado. El daño operativo y económico de esta medida fue monumental. En medio de la asfixia hiperinflacionaria, la empresa tuvo que desembolsar fortunas imprevistas para cambiar los enormes carteles luminosos de todas sus sucursales, rediseñar el packaging de las papas Frenny's, cambiar los vasos, las servilletas, los uniformes de los empleados y hasta la papelería interna. Fue una pesadilla logística. Pero el verdadero costo, aquel del que la marca nunca lograría recuperarse, no se midió en australes ni en dólares, sino en la percepción pública. Pumpernickel tuvo que adoptar de urgencia un nuevo logotipo, una versión genérica y tipográfica que abandonaba los icónicos panes y dejaba el nombre flotando sin fuerza visual. Para el consumidor argentino, este cambio forzado fue una revelación incómoda y desilusionante. Hasta ese momento, millones de personas creían que Pumpernickel era una idea 100% original, un legítimo orgullo nacional que había inventado la modernidad gastronómica. Al hacerse pública la demanda y el verdadero motivo del cambio de imagen, la ilusión se rompió en 1000 pedazos. De repente, el rey del mercado quedó expuesto frente a toda la sociedad como lo que, en términos de branding, realmente era una imitación. El impacto psicológico en la clientela fue lapidario. En el mundo del retail y la comida rápida, la confianza, el estatus y la autenticidad lo son todo. Al perder su logo por un juicio de plagio, Pumpernickel perdió su halo de grandeza. Ya no era el líder pionero.
Ahora era visto por muchos como el imitador local que había sido atrapado en la trampa. Los adolescentes y adultos jóvenes, un público extremadamente sensible a las tendencias, comenzaron a darle la espalda. Preferían el brillo genuino y global de McDonald's y del recién llegado Burger King, y empezaron a ver a Pumpernickel como una opción de segunda categoría, un relicario del pasado. Mientras las marcas internacionales invertían millones en publicidad para mostrarse como la verdadera y auténtica experiencia americana, Pumpernickel gastaba sus últimos recursos tratando de remendar una identidad corporativa que había sido mutilada. El querido hipopótamo Nick seguía presente, pero el alma visual de la empresa había sido borrada por un dictamen judicial. Acorralados por competidores que los superaban ampliamente en calidad operativa, golpeados por la crisis macroeconómica del país y despojados violentamente de su imagen fundacional, la cúpula directiva de Pumpernickel comenzó a tomar decisiones desesperadas para recortar gastos. Y fue precisamente en ese intento ciego por salvar los márgenes de ganancia que terminaron soltando el volante del activo más peligroso que tenían, sus propias franquicias. A principios de la década de 1990, la Argentina experimentó un cambio de paradigma económico brutal. Atrás quedaba la pesadilla de la hiperinflación, reemplazada por la ley de convertibilidad, que ataba el valor del peso argentino al dólar estadounidense en una paridad exacta del 1 a 1. Esta nueva estabilidad trajo consigo una apertura indiscriminada de los mercados. Para el consumidor fue una época de abundancia y acceso a bienes importados. Pero para la industria nacional significó enfrentarse a cara de perro con las corporaciones más grandes y eficientes del planeta, que ahora operaban en el país con costos estabilizados y un apetito voraz. En este escenario de competencia extrema, Pumpernickel se encontraba en su momento de mayor debilidad institucional. La marca había quedado herida de muerte tras el juicio con Burger King, obligada a ostentar un logotipo genérico que no despertaba ninguna emoción. Sin embargo, el verdadero cáncer que terminaría de destruir al imperio no venía de Miami ni de Illinois, sino que se estaba gestando en sus propias entrañas: el sistema de franquicias. Durante los años dorados, vender licencias de Pumpernickel había sido el motor de la expansión. Decenas de dueños de locales operaban bajo el paraguas del hipopótamo verde. Pero ahora, las reglas del juego habían cambiado. Estos franquiciados, que años atrás facturaban fortunas, veían cómo sus salones se vaciaban mientras la clientela cruzaba la calle para ir a McDonald's o a Burger King. Estaban pagando regalías por una marca que había perdido su prestigio, su identidad visual y su poder de convocatoria. Atrapados en esta encrucijada, muchos dueños de locales tomaron una decisión instintiva para intentar salvar sus márgenes de ganancia. Empezaron a recortar gastos. Lo lógico hubiera sido que la casa matriz en Buenos Aires interviniera de inmediato, enviando auditores implacables para hacer cumplir los manuales operativos. Pero la cúpula directiva de la familia Lowenstein, golpeada por la crisis de imagen y distraída intentando apagar incendios corporativos, soltó el control. Sin supervisión, las franquicias se convirtieron en repúblicas independientes. Los dueños de los locales descubrieron que podían romper las reglas sin sufrir ninguna consecuencia. Y fue en ese exacto momento cuando el rey de las hamburguesas comenzó a ser devorado desde adentro por sus propios súbditos. La falta de control corporativo se tradujo en una degradación inmediata y catastrófica de la calidad del producto. El pacto de confianza no escrito entre Pumpernickel y el consumidor argentino, aquel que garantizaba comida estandarizada, rápida y de buena calidad, fue traicionado sin piedad. Para ahorrar costos, los franquiciados empezaron a buscar proveedores alternativos. La carne, que en los orígenes del sándwich Mobur era el gran orgullo de la cadena, comenzó a ser reemplazada por medallones de menor calidad, que se encogían en la plancha y perdían su sabor característico. El pan, que debía ser suave y fresco, muchas veces llegaba reseco a las manos del cliente. Las icónicas papas Frenny's, antes doradas a la perfección, ahora a menudo tenían gusto a aceite viejo, producto de freidoras que no se limpiaban con la frecuencia que exigía el manual. El deterioro no se limitó a la comida. La infraestructura de los locales sufrió un abandono visible. Los característicos asientos de fibra de vidrio aparecían rajados, las mesas quedaban pegajosas, los baños carecían de mantenimiento básico
y la iluminación parpadeante le daba a los salones un aire de tristeza y decadencia. Los empleados, mal pagos y desmotivados, en un ambiente de constante incertidumbre, perdieron la amabilidad y la rapidez que alguna vez fueron el sello de la marca. El cliente argentino, ahora educado por los estándares internacionales de pulcritud y eficiencia de las cadenas extranjeras, no perdonó. Entrar a un Pumpernickel a mediados de los 90 se había convertido en una ruleta rusa gastronómica. Dependía enteramente del nivel de honestidad del dueño de esa sucursal en particular. Esta total falta de homogeneidad destruyó el concepto mismo del fast food. La marca se volvió sinónimo de mala calidad. Los adolescentes dejaron de usar los locales como punto de encuentro, prefiriendo la estética moderna y brillante de los shoppings que empezaban a inaugurarse en la capital y el conurbano. Los padres que antes veían a Pumpernickel como un paseo familiar de fin de semana, ya no estaban dispuestos a gastar sus pesos convertibles en comida de dudosa procedencia y salones lúgubres. Las ventas cayeron en picada y los primeros cierres de locales comenzaron a gotear en el mapa. La maquinaria estaba rota y la familia fundadora finalmente comprendió la dura verdad. El monstruo que habían creado era ahora inmanejable. Habían perdido a sus clientes, habían perdido su logo y, lo más grave, habían perdido el control de su propia comida. Sin fuerzas para revertir el colapso, decidieron que era momento de abandonar el barco antes de que se hundiera por completo. Para el año 1995, la familia Lowenstein se encontró frente a un tablero de ajedrez, donde ya no les quedaban movimientos. El imperio que habían construido con tanta audacia en la década del 70, ahora era un gigante herido, desangrándose en un mercado que había dejado de comprender. Los locales propios perdían dinero, las franquicias operaban en un estado de anarquía, y la marca, despojada de su icónico logo original, ya no lograba conectar con la nueva generación de consumidores. Frente a este panorama desolador, los fundadores tomaron la decisión más difícil de su historia comercial: vender. En un movimiento que sacudió al mercado gastronómico argentino, Pumpernickel fue adquirida por un grupo de empresarios locales, liderado por las familias Goldstein y Pando. Los nuevos dueños no eran improvisados. Tenían experiencia en el rubro inmobiliario y comercial, y llegaron con un diagnóstico claro de la situación. Para ellos, Pumpernickel era un gigante dormido. Creían firmemente que, a pesar de los errores cometidos en los últimos años, la marca aún conservaba un inmenso valor emocional en el inconsciente colectivo de los argentinos. El plan de rescate que diseñó la nueva administración era de manual. Había que achicar la estructura para poder salvar el núcleo. Los Goldstein y Pando iniciaron una auditoría implacable sobre toda la red de sucursales. La primera medida fue cortar de raíz el problema de las franquicias descontroladas. Comenzaron a revocar licencias, a intimar legalmente a aquellos dueños de locales que no respetaban los estándares mínimos de higiene y calidad, y a cerrar sin contemplaciones las sucursales que daban pérdidas crónicas. Fue una cirugía a corazón abierto, realizada sin anestesia. De los más de 70 locales que la marca supo ostentar en su momento de gloria, el número se redujo drásticamente. Las esquinas que antes brillaban con el logo del hipopótamo empezaron a bajar sus persianas. La estrategia de los nuevos dueños era concentrar los esfuerzos comerciales y financieros únicamente en los locales más rentables y mejor ubicados, intentando recuperar el control absoluto sobre la experiencia del cliente y la calidad del sándwich Mobur. Sin embargo, limpiar la casa por dentro era solo la mitad de la batalla. El verdadero problema estaba en la calle, en la mente de un consumidor que había cambiado para siempre. Mientras la nueva administración de Pumpernickel intentaba ordenar el desastre interno, la Argentina de mediados de los 90 atravesaba una profunda revolución en sus hábitos de consumo. La era del uno a uno y la apertura económica habían consolidado un nuevo fenómeno urbano que reconfiguraría para siempre el comercio local: el boom de los shoppings. Enormes y modernos centros comerciales como Unicenter, Alto Palermo o las renovadas Galerías Pacífico se convirtieron en las nuevas catedrales del consumo porteño y bonaerense. El concepto del paseo familiar, que Pumpernickel había monopolizado en los años 80 con sus locales a la calle, se trasladó masivamente a estos inmensos edificios climatizados, seguros y repletos de vidrieras importadas.
Y en el corazón de cada uno de estos shoppings brillaba el codiciado patio de comidas. Fue allí, en la disputa por esos metros cuadrados dorados, donde el intento de rescate de Pumpernickel encontró su límite definitivo. McDonald's y Burger King, con un poderío financiero incalculable y una estética global hipermoderna, se apoderaron rápidamente de los patios de comidas. Para cuando Pumpernickel intentó reposicionarse, ya era demasiado tarde. Los adolescentes de los 90, atraídos por el brillo de las marcas extranjeras, veían al hipopótamo verde no como una opción retro y cool, sino simplemente como algo viejo, sucio y perdedor. Los nuevos dueños intentaron modernizar los locales que quedaban en pie, pintaron paredes, intentaron lanzar promociones para captar a las familias de clase media trabajadora que buscaban opciones más económicas, pero el estigma era demasiado pesado. La percepción pública de mala calidad, heredada de la etapa del descontrol de las franquicias, estaba tatuada en la marca. En el despiadado mundo del fast food, recuperar la confianza de un cliente que alguna vez mordió una hamburguesa seca o comió papas con sabor a aceite rancio es una tarea casi imposible. A medida que avanzaba la década, la economía argentina también comenzaba a mostrar grietas profundas, anticipando la crisis que estallaría años más tarde. Con el desempleo en alza y el consumo estancándose, los pocos locales sobrevivientes de Pumpernickel se vaciaron por completo. El grupo inversor, que había llegado con la promesa de despertar al gigante, se dio cuenta con amargura de que no estaban administrando un rescate, sino organizando un funeral. Las deudas comenzaron a acumularse nuevamente, y para finales de 1998, el margen de maniobra se redujo a cero. El destino final del rey de las hamburguesas ya estaba sellado. Solo faltaba ponerle fecha de defunción. El calendario marcaba el año 1999. La Argentina se asomaba al precipicio de una de las peores crisis económicas y sociales de su historia, marcando el amargo final de la década del 1 a 1. La recesión ya se sentía en las calles, en los bolsillos de los trabajadores y, por supuesto, en las cajas registradoras de los comercios. Para Pumpernickel, este contexto macroeconómico hostil fue simplemente el golpe de gracia para un cuerpo que llevaba años agonizando. El grupo inversor liderado por las familias Goldstein y Pando, que apenas 4 años antes había comprado la cadena con la esperanza de revivirla, finalmente tiró la toalla. Los balances financieros ya no mostraban un negocio viable. Mostraban un agujero negro que devoraba capital mes a mes. Las deudas con proveedores se acumulaban. Los alquileres de los locales en las avenidas principales se volvían impagables, y los bancos ya no estaban dispuestos a extender líneas de crédito a una marca que el público percibía como obsoleta. En los pasillos de las oficinas corporativas, el silencio reemplazó al frenesí que alguna vez caracterizó a la empresa. Ya no se discutían aperturas de nuevas sucursales, ni campañas de marketing para ganarle a McDonald's, ni diseños de juguetes para los combos infantiles. Las únicas reuniones que se llevaban a cabo eran con abogados, contadores y síndicos. Se intentó buscar un último comprador, algún grupo extranjero o local dispuesto a inyectar capital de riesgo, pero nadie quiso hacerse cargo del pasivo financiero y del daño reputacional que arrastraba la cadena. Finalmente, la realidad jurídica alcanzó a la realidad comercial. A mediados de 1999, la justicia comercial dictó la sentencia que todos temían, pero que nadie podía evitar: la quiebra decretada. Pumpernickel, el imperio que había introducido el fast food en la Argentina, que había llegado a operar más de 70 locales y que había alimentado a millones de familias, estaba legal y financieramente muerto. No hubo conferencias de prensa grandilocuentes. No hubo comunicados oficiales en los grandes diarios del domingo. El rey de las hamburguesas, que en su época de gloria auspiciaba autos de carrera y dominaba la televisión, comenzó a desaparecer en el más absoluto de los silencios, ahogado bajo una montaña de expedientes judiciales. La orden judicial de quiebra significaba una sola cosa en la práctica: el cierre inmediato y definitivo de todos los locales que aún seguían operando bajo la administración central. Para entender la magnitud de esta caída, hay que situarse en la piel de aquellos que vivieron el último día de Pumpernickel no desde una oficina, sino detrás del mostrador. El cierre no fue un evento sincronizado ni glamoroso. En las pocas sucursales que resistían en el microcentro y en algunos barrios del Gran Buenos Aires,
El final llegó con una crudeza desgarradora. Era un día de semana cualquiera. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre los históricos asientos de fibra de vidrio, que tras décadas de uso continuo, mostraban cicatrices imborrables. El zumbido constante de las viejas heladeras comerciales y las freidoras apenas disimulaba el vacío de los salones. Los empleados, en su gran mayoría jóvenes laburantes para quienes Pumpernickel representaba su primer trabajo formal, llegaron a cumplir sus turnos sabiendo que el final era inminente. Los rumores de la quiebra ya circulaban. Los sueldos venían atrasados y los proveedores habían dejado de entregar mercadería fresca días atrás. En las cocinas se trabajaba con lo poco que quedaba en las cámaras frigoríficas. Ese último día no hubo multitudes. Los pocos clientes que entraron a pedir un sándwich Marlboro o unas papas Frenny's lo hicieron sin saber que estaban participando en un funeral gastronómico. No había música alegre de cumpleaños infantiles, ni chicos corriendo con coronas de cartón. Solo el eco de los pasos sobre las baldosas desgastadas. Cuando llegó la hora de cierre, la rutina de siempre se transformó en un acto definitivo. Los encargados de turno, con un nudo en la garganta, dieron la orden de apagar las planchas por última vez. El aceite de las freidoras, ese que durante años había cocinado las papas más famosas del país, se enfrió para siempre. Los empleados guardaron sus uniformes, limpiaron los mostradores en silencio y vaciaron las cajas registradoras. Luego vino el momento más simbólico y doloroso: bajar la persiana. El ruido metálico resonó en la vereda vacía. Cadenas, candados pesados y, al día siguiente, la aparición de fajas de clausura judicial o simples carteles de cartón escritos a mano que decían «cerrado definitivamente». Para los trabajadores, significó volver a sus casas en medio de una crisis nacional, con la angustia de haber perdido su fuente de ingresos y con la incertidumbre de si alguna vez cobrarían sus indemnizaciones en medio del proceso de quiebra. Con las puertas cerradas y la quiebra en marcha, comenzó la fase final de la muerte corporativa, el desmantelamiento físico. Para poder pagar a los acreedores, los síndicos de la quiebra ordenaron la liquidación de todos los activos posibles. Las sucursales, que alguna vez fueron templos de la modernidad y el paseo familiar, fueron despojadas de sus entrañas. Durante las semanas siguientes al cierre, camiones de mudanza se estacionaron frente a los locales. Operarios comenzaron a desatornillar las mesas del piso. Se llevaron las cocinas de acero inoxidable, las heladeras, los mostradores y hasta los históricos tachos de basura. Todo fue subastado o vendido por peso. Pero el golpe visual más fuerte para el transeúnte porteño fue la remoción de la cartelería. Operarios colgados de arneses y grúas comenzaron a descolgar las enormes estructuras luminosas. El hipopótamo verde, que a pesar del cambio de logo por el juicio con Burger King, seguía presente en la memoria visual de las fachadas, fue arrancado de cuajo de las esquinas. Donde antes había luz, colores brillantes y la promesa de una hamburguesa rápida, ahora solo quedaban paredes manchadas, cables colgando y locales fantasma cubiertos rápidamente por afiches políticos y grafitis. El público argentino reaccionó con una mezcla de sorpresa tardía y melancolía. Acostumbrados a ver a Pumpernickel como parte del mobiliario urbano, muchos tardaron meses en darse cuenta de que la cadena había desaparecido por completo. No hubo una despedida masiva. Las familias ya habían hecho su duelo años atrás, cuando dejaron de ir porque la calidad había bajado y los shoppings ofrecían opciones más atractivas. Pumpernickel no murió en el esplendor de una batalla épica. Murió en la soledad de la irrelevancia, asfixiado por sus propios errores y por un mercado que lo pasó por encima sin mirar atrás. A fines de 1999, el mapa gastronómico de la Argentina había sido reescrito. Las grandes avenidas que Pumpernickel había conquistado en los 70 y 80 ahora estaban dominadas por los arcos dorados de McDonald's y por Burger King, la misma empresa que le había arrebatado su identidad 10 años antes. El último local bajó su persiana, el último cartel fue desmantelado y el silencio absoluto cubrió la marca. Sin embargo, en el despiadado mundo del consumo y la cultura pop, la muerte física rara vez significa el olvido absoluto. El hipopótamo verde había dejado de existir en la realidad, pero estaba a punto de iniciar una segunda vida mucho más extraña y duradera. La vida en el reino de la nostalgia. Con el amanecer del nuevo milenio,
Pumpernickel era solo un fantasma en la arquitectura urbana de Buenos Aires y de las grandes capitales del interior. Los locales que alguna vez albergaron los ruidosos cumpleaños infantiles y los clásicos paseos familiares de fin de semana fueron rápidamente absorbidos por el mercado inmobiliario. Paradójicamente, muchas de las esquinas más codiciadas, aquellas que Alfredo Lowenstein había elegido con visión de pionero en los años 70, terminaron en manos de Burger King, la corporación que le había asestado el golpe letal en los tribunales, y de McDonald's, el gigante que lo empujó a la obsolescencia. Las baldosas y las paredes seguían ahí, bajo nuevas capas de pintura y arcos dorados, pero la magia del hipopótamo se había esfumado. Sin embargo, en la cultura argentina, la muerte comercial y jurídica rara vez significa el olvido absoluto. A medida que los pibes y adolescentes, que crecieron en los años 70 y 80, se convirtieron en adultos, algo fenomenal e inesperado comenzó a suceder. Pumpernickel empezó a resurgir, ya no como una cadena operativa de comida rápida, sino como un poderoso artefacto de nostalgia. En un país marcado por crisis cíclicas, devaluaciones y constantes pérdidas del poder adquisitivo, mirar hacia el pasado suele ser un refugio emocional seguro para la clase media. Y en esa memoria afectiva colectiva, el sándwich Mobur y las papas Frenis ocupan un lugar de privilegio. Hoy en día, es completamente normal caminar por ferias de diseño contemporáneo en Palermo o navegar por el inmenso océano de Mercado Libre y encontrarse con merchandising de la marca. Remeras de algodón estampadas con el viejo logo prohibido, aquel de los panes que desencadenó el juicio internacional. Tazas de cerámica con la sonrisa del hipopótamo verde. Gorras, pines y pósters retro se venden todos los días. Emprendedores nostálgicos han construido pequeños pero rentables nichos de negocio, comercializando la imagen de una empresa que lleva más de 2 décadas con la quiebra decretada. Es quizás la máxima ironía de la cultura del consumo. Pumpernickel es hoy una marca de culto, muchísimo más cool y valorada en su ausencia de lo que fue en sus últimos y decadentes años de existencia. Pero ¿por qué los argentinos idealizan y romantizan una cadena que, en términos objetivos y durante toda su última etapa, terminó ofreciendo un servicio deficiente, locales lúgubres y comida de baja calidad? La respuesta no reside en la gastronomía, sino en lo que la marca representaba. Para toda una generación, entrar a un Pumpernickel fue el primer acercamiento tangible a la modernidad globalizada. Fue el escenario físico de los primeros besos adolescentes a la salida del colegio. El lugar donde se celebraban las buenas notas escolares. El punto de encuentro sagrado de los viernes por la noche. La nostalgia que hoy inunda las redes sociales no es por el pan reseco de las franquicias descontroladas de los 90, sino por la inocencia irrepetible de los 80. Mencionar a Pumpernickel hoy es un ancla temporal tan fuerte para los argentinos como mencionar los casetes, el Austral o la música de Soda Stereo. Más allá del innegable fenómeno de la cultura pop, el legado corporativo de Pumpernickel en la historia del retail y la gastronomía latinoamericana es una lección magistral, dura y brutal sobre la gestión de negocios. La caída del imperio demuestra de forma empírica que ser el pionero indiscutido y dominar el mercado no garantiza la supervivencia. Importar y copiar un modelo de negocios extranjero puede ser una excelente y lucrativa estrategia de entrada, pero si esa copia carece de autenticidad, se niega a evolucionar y se estanca en la complacencia, el mercado implacablemente le pasará factura cuando lleguen los competidores originales. La historia del hipopótamo verde es también un recordatorio definitivo sobre el peligro de crecer rápido y sin control. El sistema de franquicias, que fue el combustible de su expansión fenomenal por toda la geografía argentina, se convirtió en su propio veneno en el instante en que la casa matriz decidió soltar el timón para ahorrar costos. En el despiadado universo del comercio minorista, el pacto de confianza con el cliente tarda décadas en construirse, pero se hace pedazos en el segundo exacto en que una persona muerde un producto de mala calidad. Pumpernickel abrió el camino. Educó a una nación entera, históricamente acostumbrada a los largos asados dominicales y a los bodegones con mozos de oficio, sobre cómo hacer fila, pedir un combo en el mostrador y comer rápido en bandejas de plástico.
Preparó y abonó el terreno comercial que años más tarde terminarían cosechando las corporaciones multinacionales. Fue el rey absoluto del fast food nacional, un gigante que dictaba las reglas del juego. Y aunque hoy sus persianas estén bajas para siempre, y su nombre sea solo un eco impreso en remeras retro, su historia sigue siendo el retrato más perfecto y melancólico de una época comercial. El ascenso meteórico, la ceguera del éxito y la caída ineludible de un imperio que se olvidó de mirar hacia el futuro. La historia de Pumpernickel nos enseña que ningún imperio comercial, por más grande o invencible que parezca, tiene la supervivencia garantizada. No alcanza con ser el primero en llegar, ni con tener el monopolio absoluto de las calles, si te olvidas de que el mundo exterior sigue girando. El rey de las hamburguesas argentinas no cayó de un día para el otro por la simple aparición de gigantes extranjeros. Su colapso fue lento, murió asfixiado por su propia complacencia, por descuidar el control de sus franquicias, por bajar la calidad de lo que servía en la bandeja y por creer ingenuamente que el éxito del pasado iba a proteger su futuro. Pero la desaparición de esta cadena nos deja una reflexión que va mucho más allá de los manuales de negocios y los balances financieros. En la Argentina, el retail y la gastronomía nunca son simples transacciones. Son ritos de paso, espacios de comunidad y porciones de nuestra identidad urbana. Cuando ese último cartel luminoso del hipopótamo verde fue descolgado en 1999, no solo desapareció una empresa, desapareció el escenario de una época. Se esfumaron los cumpleaños infantiles ruidosos, las primeras salidas adolescentes y esa ilusión tan genuina de probar un pedacito de modernidad a la vuelta de la esquina. Las corporaciones cambian de dueño, los locales se venden y los juicios por plagio se archivan. Pero el impacto emocional en quienes crecieron allí es imborrable, porque al final del día, las marcas pueden extinguirse en el mercado, pero sobreviven intactas en la memoria de la gente. ¿Vos llegaste a probar el sándwich Mobur o a mojar unas papas Frennies en ketchup? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés en un local de Pumpernickel? Deja tu anécdota en los comentarios. Nos encanta leer esas historias. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este documental con alguien que necesite un viaje directo a la nostalgia de los 80. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo las historias ocultas de las marcas que marcaron nuestra vida.